Hace 3 noches desperté sobresaltado. No fue una pesadilla, fue algo peor, la certeza de que algo invisible se estaba cerrando sobre nosotros. Me levanté, caminé hasta la ventana y vi la ciudad dormida, las luces titilando como siempre, todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Llevaba días revisando documentos, entrevistas antiguas, señales que había ignorado durante años, y de pronto todo encajó. Soy JJ Benítez. He dedicado más de 50 años a investigar lo que otros prefieren no ver. He escrito sobre ovnis, sobre Jesús, sobre fenómenos que desafían la razón, pero nunca había sentido lo que siento ahora. Si has llegado hasta aquí buscando respuestas fáciles, te equivocaste de sitio. Esto no es una predicción, es un relato de lo que he visto, de lo que me han contado, de lo que he descubierto, y al final tú decidirás si estamos viviendo el último giro de la humanidad o el primero de algo que aún no comprendemos. Todo empezó de una forma absurda, o quizá no tan absurda. Era julio de 2023, me encontraba en Madrid revisando correspondencia atrasada cuando recibí una carta, sí, una carta de papel de esas que ya nadie envía, sin remitente, matasellos de Ginebra. Dentro una sola frase mecanografiada: los relojes no mienten, pero el tiempo sí. Me quedé mirándola durante minutos, literalmente minutos. No entendía nada. Pensé en tirarla, pero algo me detuvo. Esa frase me resultaba familiar. La guardé en un cajón y seguí con mi vida. 2 semanas después, en una entrevista en Barcelona, un físico argentino me comentó algo extraño. Estábamos hablando de relatividad, de agujeros negros, de esas cosas que a mí me fascinan aunque no las entienda del todo. Y de repente él dijo: Benítez, ¿sabes lo que más me inquieta? Que el tiempo no es lo que creemos. Los relojes funcionan, sí, pero miden algo que quizá no existe como pensamos. Ahí me estremecí, literalmente. Le pregunté si había leído algo sobre eso recientemente, si alguien le había enviado alguna reflexión parecida. Me miró extrañado. No, nada. Era solo una idea que tenía dando vueltas en la cabeza desde hacía meses. Le conté lo de la carta, se puso pálido, me dijo que él también había recibido una hacía un año, diferente mensaje, pero mismo origen: Ginebra sin remitente. Volví a casa esa noche inquieto. Saqué la carta del cajón, la releí y entonces hice lo que siempre hago cuando algo me perturba: empecé a investigar. Busqué en mis archivos viejos, en entrevistas que había hecho en los años 90, en testimonios que había guardado, y nunca publiqué. Y encontré algo. Un militar retirado de la base de Torrejón me había contado en 1997 que durante los años 80 habían detectado anomalías temporales cerca de ciertos puntos del planeta, anomalías que no podían explicar, zonas donde los instrumentos se volvían locos, donde el tiempo parecía dilatarse. En aquel momento no le di importancia, pensé que era una exageración, un malentendido técnico, pero ahora, releyendo mis notas, vi algo que me heló la sangre. El militar mencionaba que esas anomalías se estaban acelerando, que cada vez eran más frecuentes y que algunos científicos vinculados a proyectos clasificados creían que el planeta estaba entrando en una especie de umbral. No uso esa palabra, pero yo la sentí. Llamé a un contacto que tengo en Suiza, un hombre discreto que trabaja en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN. Le pregunté si sabía algo sobre cartas anónimas enviadas desde Ginebra. Se quedó en silencio. Luego me dijo: no deberías hurgar en eso, Juanjo. Nunca me llama Juanjo, siempre es Benítez o JJ. Cuando usó mi nombre supe que había tocado algo sensible. Le insistí. Me colgaría si seguía preguntando, me advirtió. Pero antes de cortar, añadió algo que me dejó helado: si recibes una segunda carta, quémala
y no cuentes a nadie lo que dice. No recibí una segunda carta. Recibí 4, todas en el espacio de 3 meses, todas desde lugares distintos, Moscú, Washington, Tel Aviv, Beijing, todas con el mismo tipo de mensaje críptico. El círculo se cierra. La última rotación ya comenzó. Los hijos del tiempo están despertando. Frases que no significaban nada o que significaban todo. Guardé las cartas, las estudié, las comparé. No había patrón evidente, pero había algo, un hilo invisible que las conectaba, y ese hilo me llevó a recordar algo que había olvidado durante años. En 1991, en un viaje a Nuevo México, entrevisté a un anciano navajo. Era un hombre sabio, de esos que miran como si vieran más allá de ti. Me habló de profecías antiguas. Me dijo que su pueblo sabía que el mundo no se acabaría con fuego o con agua, sino con un giro que ya había empezado. Le pregunté qué significaba eso. Me miró con tristeza. El tiempo, dijo, es un círculo, y cuando el círculo se completa, todo vuelve a empezar, pero no de la misma forma. Algo cambia, algo se pierde, algo nace. No entendí nada entonces, pero ahora, releyendo mis notas con esas cartas sobre la mesa, empecé a ver un patrón que me aterraba, porque si lo que ese anciano me dijo era cierto, si lo que esas cartas insinuaban tenía algún fundamento, entonces no estábamos ante el fin del mundo, estábamos ante algo mucho más complejo. Estábamos ante una transformación que nadie estaba preparado para entender. Y lo peor de todo, yo tenía la sospecha de que alguien en algún lugar sabía exactamente lo que estaba pasando y me estaba enviando pistas. Pasé semanas obsesionado con esas cartas. Las llevaba conmigo a todas partes. Las leía antes de dormir. Las analizaba con lupa, buscando marcas de agua, huellas dactilares, cualquier cosa. Nada. Papel común, tinta común. Pero los mensajes no eran comunes. Decidí viajar. Si alguien me estaba enviando señales, quería descubrir por qué. Mi primera parada fue Ginebra. Llegué en septiembre de 2023. La ciudad estaba hermosa, como siempre, pero yo no estaba allí para turismo. Contacté con mi amigo del CERN, no quiso verme, me envió un mensaje escueto: no puedo ayudarte, no insistas. Eso me confirmó que había algo. Fui a la oficina de correos central, pregunté si era posible rastrear envíos sin remitente. Me miraron como si estuviera loco. Claro que no. La privacidad postal es sagrada en Suiza. Pero encontré a un empleado joven, un chico curioso que me reconoció, había leído mis libros, le conté una versión edulcorada de mi historia, me dijo que haría lo que pudiera. 2 días después me llamó. Me cito en un café cerca del lago. Llegó nervioso, mirando por encima del hombro. Me entregó un sobre. Dentro había una fotocopia de un registro postal, una serie de envíos anónimos, todos realizados desde la misma ventanilla en fechas distintas, el último 5 días antes de mi llegada. Destinatario, yo. ¿Cómo es posible?, le pregunté. No he recibido nada en los últimos días. Quizá aún está en tránsito, dijo, o quizá alguien sabía que vendrías aquí. Me estremecí, literalmente me estremecí. Esa noche en el hotel no pude dormir, estaba esperando, y a las 3 de la madrugada alguien deslizó un sobre por debajo de mi puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro una sola frase: el 23 de marzo de 2025 todo cambiará. Tú lo sabrás antes que nadie. Miré la fecha. Era dentro de año y medio. ¿Qué diablos iba a pasar el 23 de marzo de 2025? No tenía ni idea. Pero alguien quería que lo supiera. Alguien me estaba preparando. Volví a España confundido. Revisé calendarios, efemérides, eventos astronómicos, nada especial. El 23 de marzo de 2025 era un domingo cualquiera. No había eclipses, ni conjunciones planetarias, ni aniversarios relevantes.
pero la carta no mentía, o al menos quien la enviaba creía en lo que decía. Empecé a hablar con contactos científicos, militares, investigadores, nadie sabía nada, o nadie quería decir nada, hasta que di con un viejo amigo, un astrofísico argentino que trabajaba en Chile, en el Observatorio de Paranal. Le conté lo de la fecha, se quedó callado durante segundos que parecieron eternos. Benítez, me dijo finalmente, hay algo que no se ha hecho público, algo que solo unos pocos saben. ¿Qué?, pregunté. En marzo de 2025, la Tierra cruzará una región del espacio que nunca antes había atravesado. Una región que, según algunos cálculos, podría tener propiedades inusuales. ¿Inusuales cómo? Insistí. No lo sé. Nadie lo sabe. Es solo una teoría. Pero algunos creen que podría afectar el campo magnético terrestre o incluso la percepción del tiempo. Ahí me quedé helado, le pedí más detalles. Me dijo que era información clasificada, que no podía revelar más, pero me confirmó que había equipos de monitoreo preparándose, que algunos gobiernos estaban al tanto, que se estaban tomando precauciones silenciosas. Colgué el teléfono y me quedé mirando al vacío. Aquello empezaba a tener sentido. Las cartas, las anomalías temporales, las profecías navajas, todo apuntaba a lo mismo. Algo estaba a punto de cambiar, algo grande, algo que nadie quería admitir públicamente. Y yo estaba en medio de eso. Decidí seguir investigando. Viajé a Washington en noviembre de 2023. Tenía un contacto en la NASA, un ingeniero que había trabajado en misiones clasificadas. Le conté mi historia. Se mostró escéptico al principio, pero cuando le mostré las cartas, su expresión cambió. Hay un proyecto, me dijo en voz baja. Se llama Cronos. Es ultrasecreto. Ni siquiera yo tengo acceso completo, pero sé que tiene que ver con el tiempo, con anomalías temporales y con algo que va a pasar en 2025. ¿El 23 de marzo? Pregunté. Me miró sorprendido. ¿Cómo sabes eso? No le respondí. Solo le pedí que me contara lo que pudiera. Me dijo que el proyecto Cronos había detectado algo inquietante, que el tiempo, tal como lo medimos, no es constante, que hay fluctuaciones, microvariaciones, que están aumentando y que, según sus modelos, esas fluctuaciones alcanzarían un punto crítico en marzo de 2025. ¿Qué significa eso?, le pregunté. No lo sé, admitió, pero algunos creen que podría ser un punto de bifurcación, un momento en el que la realidad se divide o se transforma. Salí de ese encuentro mareado, literalmente mareado, porque todo lo que había descubierto apuntaba a lo mismo. Estábamos al borde de algo, algo que nadie entendía del todo, algo que podía cambiar todo. Y alguien en algún lugar me estaba guiando hacia esa verdad. Regresé a España en diciembre de 2023. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había descubierto. Pero el universo, o quien fuera que estuviera detrás de esto, no me dejó descansar. El 15 de diciembre recibí una llamada, un número desconocido, una voz femenina, con acento indefinido. Me dijo solo 3 palabras: busca en Rusia, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano sin entender. Rusia, ¿qué tenía que buscar en Rusia? Pero recordé que una de las cartas había llegado desde Moscú, quizá había una conexión. Contacté con un periodista amigo que vive en San Petersburgo, le conté con vaguedad que estaba investigando fenómenos temporales, me dijo que era un tema delicado, que en Rusia había laboratorios secretos que trabajaban en cosas que Occidente ni siquiera imaginaba. Me prometió hacer algunas consultas. 2 semanas después me llamó. Había encontrado algo. Un científico jubilado, un tal Dmitry Volkov, que había trabajado en un proyecto clasificado durante los años 80. Un proyecto relacionado con el tiempo. Ahora vivía recluido en los montes Urales. No quería hablar con nadie,
pero mi amigo había conseguido, no sé cómo, que aceptara recibirme. Viajé a Rusia en enero de 2024. El frío era brutal. Llegué a Ekaterimburgo y desde allí tomé un tren hacia el norte. El paisaje era desolador. Nieve, bosques infinitos, silencio. Volkov vivía en una cabaña a las afueras de un pueblo diminuto. Cuando llegué, me recibió con desconfianza. Era un hombre de casi 80 años, encorvado, con ojos penetrantes. Le expliqué que estaba investigando anomalías temporales. No mencioné las cartas. No quería asustarlo. Me miró largo rato. Luego, para mi sorpresa, empezó a hablar. Me contó que en los años 80 la Unión Soviética había creado un programa secreto llamado Proyecto Dvor. Su objetivo era estudiar el tiempo como fenómeno físico manipulable. Habían detectado mediante experimentos que el tiempo no era una constante absoluta, que había fluctuaciones naturales y que esas fluctuaciones estaban aumentando. ¿Por qué?, le pregunté. Se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Algunos creían que era por la actividad solar, otros por cambios en el campo magnético terrestre. Pero yo creo que es algo más profundo, algo cósmico. Me habló de experimentos que habían realizado, de cómo habían conseguido en laboratorio dilatar el tiempo unos microsegundos, de cómo eso les había llevado a una conclusión aterradora. El tiempo, tal como lo experimentamos, es una ilusión, una construcción de nuestra conciencia. Y esa construcción está cambiando. ¿Cambiando cómo? Insistí. No lo sé, dijo. Pero en 1989, justo antes de que cerraran el proyecto, detectamos algo, una señal, una especie de pulso temporal que venía de fuera del sistema solar. Era débil, pero constante, y estaba acercándose. Se me erizó la piel. ¿Qué era?, pregunté. No lo sabíamos, pero algunos de mis colegas creían que era una onda temporal que viaja por el espacio y que cuando llegara a la Tierra todo cambiaría. ¿Cuándo llegaría?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Me miró fijamente. Según nuestros cálculos, en 2025. Salí de esa cabaña temblando, no de frío, de algo mucho peor, de la certeza de que todo lo que estaba descubriendo era real, que no eran coincidencias, que algo efectivamente estaba a punto de pasar. Volví a España a finales de enero de 2024, no le conté a nadie lo que Volkov me había revelado, necesitaba verificarlo, necesitaba más pruebas y las encontré en el lugar menos esperado, en mis propios archivos. Revisando viejas entrevistas, di con una que había hecho en 1995 a un monje budista tibetano. Hablábamos de profecías, de ciclos cósmicos. Él me había dicho algo que entonces no entendí. El tiempo es un río que se curva sobre sí mismo y estamos llegando a la curva final. Cuando el río se encuentre consigo mismo, todo comenzará de nuevo, pero diferente. Le había preguntado cuándo pasaría eso. Me había respondido: cuando la humanidad pierda la cuenta de los días, cuando el reloj y el corazón no coincidan. Eso ya está empezando. Releí esas palabras con escalofríos, porque ahora, casi 30 años después, empezaba a entenderlas. Contacté con el monje. Había muerto en 2018. Pero encontré a uno de sus discípulos que vivía en un monasterio en Nepal. Le escribí. Me respondió a las 3 semanas. Me decía que su maestro había dejado escritos que hablaban de un evento cósmico que ocurriría en el año del búfalo de madera. Busqué en el calendario tibetano. El año del búfalo de madera era 2025. No podía ser casualidad. Empecé a sentir que estaba siendo guiado, que cada pista me llevaba a la siguiente, que alguien o algo quería que descubriera la verdad. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me habían elegido para esto? No tenía respuesta, solo tenía una fecha: el 23 de marzo de 2025, y la sensación creciente de que ese día marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Febrero de 2024 fue un mes extraño.
No recibí más cartas, no hubo más llamadas misteriosas. Todo se calmó, demasiado, como si quien me había estado guiando hubiera decidido dejarme solo, o como si ya me hubiera dado todas las piezas del rompecabezas y ahora tocaba a mí armarlo. Pasé esas semanas leyendo libros antiguos, textos de física cuántica que apenas entendía, profecías de diferentes culturas, y empecé a ver un patrón. Casi todas las grandes tradiciones espirituales hablaban de ciclos, de edades que terminan y comienzan. Los hindúes tenían los yugas, los mayas sus bactunes, los hopis sus mundos. Todas hablaban de un momento de transición, de un giro, y todas, de alguna forma, señalaban nuestro tiempo. En marzo de 2024 decidí viajar a América Central. Quería hablar con descendientes de los mayas, con guardianes de conocimientos antiguos. Llegué a Guatemala. Desde allí me moví hacia las tierras altas, buscando a un anciano que me habían recomendado. Se llamaba Don Mateo. Tenía más de 90 años. Vivía en un pueblo minúsculo rodeado de montañas. Cuando llegué, me recibió como si me estuviera esperando, literalmente. Estaba sentado frente a su casa mirando el camino. Cuando me vio, asintió y me invitó a pasar. Le expliqué, con torpeza, que estaba investigando las profecías mayas. Sonrió, me dijo que las profecías no eran predicciones, eran recordatorios, recordatorios de algo que siempre ha sido así, de algo que se repite. El tiempo no avanza en línea recta, me dijo. El tiempo es una espiral, y cada vez que la espiral se completa volvemos al mismo punto, pero más arriba o más abajo, dependiendo de lo que hayamos aprendido. Le pregunté si creía que estábamos cerca de completar una espiral. Me miró con ojos cansados. Ya la completamos. Ahora estamos en el espacio entre espirales, el espacio donde todo es posible, donde todo puede cambiar. ¿Cuándo terminará ese espacio?, pregunté. Pronto, dijo, muy pronto, cuando el cielo y la tierra se toquen, cuando lo invisible se vuelva visible. Eso ya está empezando. Le pedí que me explicara qué significaba eso. Me llevó afuera, señaló al cielo. ¿Ves las estrellas?, preguntó. Le dije que sí, aunque era de día y no se veían. Las estrellas siempre están ahí, pero solo las vemos de noche. Así es con la verdad. Siempre ha estado ahí, pero solo la veremos cuando la oscuridad llegue. ¿Qué oscuridad?, pregunté. No me respondió, solo me dio un amuleto de jade, me dijo que lo guardara, que me protegería cuando llegara el momento. Volví a España en abril de 2024 con más preguntas que respuestas, pero con una certeza creciente. Algo estaba a punto de revelarse, algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Y ese algo tenía que ver con nuestra percepción del tiempo, de la realidad, de nosotros mismos. En mayo recibí un correo electrónico. El remitente era una dirección anónima. El mensaje era breve. Revisa el 19 de septiembre de 1991. Lo que pasó ese día cambiará todo. No había firma, no había nada más. El 19 de septiembre de 1991 busqué mis archivos. Ese día yo estaba en México. Había ido a investigar un avistamiento ovni, pero no había encontrado nada relevante, o eso creía. Revisé mis notas de aquellos días y entonces lo vi. Había notado algo que en su momento no me pareció importante. Un testigo me había dicho, no fue un ovni, fue una grieta en el cielo. Duró solo segundos, pero la vi, y al otro lado había algo que no debería estar ahí. No le había dado importancia. Pensé que era una exageración, una metáfora, pero ahora, releyendo esas palabras, me estremecí, porque recordé algo más. Ese mismo día, en diferentes partes del mundo, hubo reportes similares. Grietas en el cielo, anomalías visuales, cosas que no encajaban. Busqué en Internet, encontré foros, artículos olvidados, testimonios dispersos, todos del 19 de septiembre de 1991, todos hablando de lo mismo. Algo había aparecido en el cielo.
algo imposible, algo que la ciencia no pudo explicar. Y luego, nada, como si alguien hubiera borrado la información, como si alguien hubiera decidido que ese día no había pasado nada, pero había pasado algo que yo había presenciado sin darme cuenta. Y ahora, más de 30 años después, alguien me estaba recordando ese día. ¿Por qué? ¿Qué relación tenía con 2025? Decidí investigar más, contacté con científicos que habían trabajado en observatorios en 1991, la mayoría no recordaba nada, pero uno sí, un astrónomo chileno, me dijo que ese día hubo una anomalía magnética global breve pero intensa. Los instrumentos se volvieron locos durante unos minutos. Luego todo volvió a la normalidad. ¿Se investigó? Le pregunté. Sí, dijo, pero no se encontró explicación. Se archivó como fenómeno inexplicable y nunca más se habló de ello. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, porque empezaba a ver la conexión. Lo que pasó en 1991 no fue un evento aislado, fue una señal, una advertencia, un primer contacto con algo que estaba acercándose. Y ese algo llegaría en 2025. Pasé el verano de 2024 obsesionado con esto, revisé cada dato, cada testimonio, cada profecía, y todo apuntaba a lo mismo. Estábamos en una cuenta regresiva. ¿Hacia qué? No lo sabía, pero el reloj estaba corriendo, y cada día que pasaba, la sensación de urgencia crecía. En septiembre de 2024 decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo. Pedí una señal. Lo hice en voz alta solo en mi estudio, sintiéndome ridículo, pero lo hice. Dije, si esto es real, si de verdad está pasando algo, necesito una prueba, algo que no pueda ignorar, algo que me confirme que no estoy volviéndome loco. No esperaba nada. Pero 3 días después recibí un paquete sin remitente, como siempre. Dentro había un objeto extraño, un disco de metal del tamaño de una moneda grande, con símbolos grabados que no reconocí, y una nota. Esto fue encontrado en 1908 en Tunguska. Guárdalo, sabrás cuándo usarlo. Tunguska, el lugar donde en 1908 algo explotó en Siberia con la fuerza de 1000 bombas atómicas. Nunca se encontró un cráter, nunca se supo qué era. Oficialmente se dice que fue un meteorito que explotó en el aire, pero hay teorías que sugieren otra cosa, que fue una nave, que fue un experimento, que fue algo, y ahora alguien me enviaba un objeto supuestamente de ese lugar. Era auténtico, no tenía forma de saberlo, pero lo guardé porque algo en mi interior me decía que era importante. Pasaron las semanas, octubre llegó con lluvias frías, yo seguía investigando, leyendo, buscando, y entonces a finales de mes pasó algo que me dejó sin aliento. Estaba viendo las noticias, una nota breve, casi insignificante. Un equipo de astrónomos había detectado una anomalía en el espacio profundo, una onda de energía que se movía hacia nuestro sistema solar. No sabían qué era. Decían que era probablemente una fluctuación cósmica natural, nada de qué preocuparse. Pero yo sabía que no era casualidad, porque esa onda llegaba en marzo de 2025. Contacté con un astrónomo amigo, le pregunté si sabía algo más, me dijo que era información clasificada, pero que había rumores que algunos gobiernos estaban monitoreando esa onda muy de cerca, que no se estaba diciendo todo lo que se sabía. ¿Por qué? Pregunté. Porque no quieren causar pánico, porque no están seguros de qué es y porque algunos creen que podría ser una señal. ¿Una señal de qué? Insistí, de que no estamos solos o de que el universo está tratando de decirnos algo. Me quedé en silencio, porque todo encajaba. Las cartas, las profecías, los testimonios, las anomalías, todo apuntaba a lo mismo. Estábamos al borde de un contacto, no necesariamente con extraterrestres, sino con algo más grande,
con una verdad que había estado oculta. En noviembre de 2024 viajé a Israel. Quería hablar con un rabino que conocía, un estudioso de textos antiguos. Le conté, sin revelar todo, que estaba investigando ciclos temporales. Me llevó a su biblioteca privada, me mostró textos en hebreo antiguo, me habló del concepto de Shemitah, los ciclos de 7 años, y del Yobel, el jubileo de 50 años. Ciclos dentro de ciclos. Cada ciclo termina con una liberación, me dijo, con un restablecimiento, con un nuevo comienzo. Estamos cerca de un Yobel, de un gran jubileo. Algo va a ser liberado. Algo que ha estado encerrado durante mucho tiempo. ¿Qué?, pregunté. Negó con la cabeza. No lo sé. Los textos no lo dicen. Solo dicen que cuando llegue el momento, los cielos se abrirán y lo que está arriba se encontrará con lo que está abajo. Esas palabras me persiguieron durante días, porque eran casi idénticas a lo que el monje tibetano había dicho, a lo que el anciano navajo había sugerido. Culturas diferentes, épocas diferentes, pero el mismo mensaje. Algo se estaba cerrando y algo nuevo estaba a punto de abrirse. Regresé a España en diciembre de 2024. Navidad se acercaba, pero yo no estaba de humor festivo. Estaba inquieto, nervioso, porque sabía que faltaban solo 3 meses. 3 meses para el 23 de marzo de 2025, y no sabía qué esperar. En enero de 2025 algo cambió. Empecé a notar cosas extrañas, pequeñas anomalías. El reloj de mi cocina se adelantaba y se atrasaba sin razón. Sueños vívidos, casi proféticos. Sensaciones de déjà vu constantes. Y no era solo yo. Empecé a recibir correos de lectores que me contaban experiencias similares, que el tiempo parecía comportarse de forma extraña, que sentían que algo estaba cambiando. No le di demasiada importancia al principio, pero cuando los testimonios se multiplicaron, empecé a prestar atención, porque no podían ser todos delirios, no podían ser todos coincidencias. Había algo en el aire, algo invisible pero palpable, como si la realidad estuviera ajustándose, preparándose para algo. Y entonces llegó febrero. Y con febrero, una última carta. La carta llegó el 14 de febrero de 2025, día de San Valentín. ¡Qué ironía! Dentro, solo 3 líneas. El 23 de marzo a las 11:11 de la mañana, hora universal, mira al cielo. Y recuerda, no es el fin, es el principio, pero solo si entiendes lo que ves. 11:11, un número que según algunos tiene significado espiritual, un portal, una señal de sincronicidad. No sé si creo en eso, pero no podía ignorarlo. Hice cálculos. El 23 de marzo a las 11:11 de la mañana, hora universal, serían las 12:11 de la tarde en España. Mediodía, pleno día. ¿Qué se suponía que vería en el cielo a plena luz del día? Contacté con mis fuentes, el astrofísico chileno, el ingeniero de la NASA, el científico del CERN. Todos me dijeron lo mismo, que se estaban preparando para ese día, que habría equipos monitoreando, que se esperaba que la onda de energía llegara exactamente a esa hora. ¿Qué va a pasar?, les pregunté. No lo sabemos, fue la respuesta unánime. Pero los modelos sugieren una perturbación, algo que podría afectar los campos electromagnéticos, quizá las comunicaciones, quizá más. Les pregunté si había riesgo, si debíamos preocuparnos. Me dijeron que no, que probablemente no pasaría nada visible, que sería solo un fenómeno detectable con instrumentos, pero yo sabía que estaban mintiendo o que no sabían toda la verdad. Porque si realmente no fuera nada importante, ¿por qué todo ese secretismo? Pasé las primeras semanas de marzo en un estado de ansiedad contenida. Seguía mi rutina diaria, pero con la mente puesta en esa fecha. El 23, el día que supuestamente cambiaría todo. El 20 de marzo recibí una llamada del periodista ruso. No hablábamos desde hacía meses.
Me dijo que Volkov, el científico de los Urales, había muerto 3 días antes, de causas naturales, según el certificado. Pero mi amigo sospechaba. Me dijo que antes de morir, Volkov le había enviado un mensaje. Díganle a Benítez que tenía razón, que el río se está curvando, que pronto veremos el otro lado. Colgué con un nudo en la garganta. Volkov estaba muerto, y su última voluntad había sido confirmarme que algo iba a pasar. El 22 de marzo casi no dormí. Revisé todo, las cartas, las notas, los testimonios. Intenté armar la imagen completa, y lo que vi me aterró, porque no se trataba solo de una onda cósmica, no se trataba solo de profecías antiguas, se trataba de algo mucho más profundo, se trataba de una sincronización, de un momento en el que múltiples factores astronómicos, magnéticos, temporales, espirituales, convergían. Un momento en el que la barrera entre lo visible y lo invisible se volvía más delgada. Y ese momento era el 23 de marzo de 2025. Llegó el día. Me desperté temprano. Desayuné sin apetito. Salí al jardín. El cielo estaba despejado, azul intenso, hermoso. Parecía un día cualquiera. Esperé. Las horas pasaron lentamente. A las 11 de la mañana me puse nervioso. A las 11:05 mi corazón latía desbocado. A las 11:10 salí afuera. Miré al cielo. 11:11. Durante unos segundos, nada. Solo el cielo azul, el sol brillante, el silencio. Y entonces lo vi, no sé cómo describirlo. No fue una nave, no fue una luz, fue una grieta, una fisura en el cielo, como si el aire mismo se hubiera rasgado. Solo duró un instante, menos de un segundo, pero la vi, claramente. Y al otro lado había algo, no puedo explicar qué era, no tengo palabras. Era como ver otro mundo, otra realidad, superpuesta a la nuestra, y por un brevísimo instante ambas realidades se tocaron. Luego nada. El cielo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado, literalmente paralizado, porque sabía que no había sido una ilusión, sabía que había visto algo real, algo que no debería ser posible. Entré corriendo a casa. Busqué noticias. Internet estaba lleno de reportes. Miles de personas en todo el mundo habían visto lo mismo: grietas en el cielo, anomalías visuales, cosas imposibles. Y los gobiernos, como siempre, negaban, ¿no? Decían que había sido una ilusión óptica, una aurora boreal fuera de lugar, reflejos atmosféricos, cualquier cosa menos la verdad. Pero yo sabía la verdad, porque la había visto con mis propios ojos. Algo había cambiado, algo invisible pero real, y ese cambio era solo el comienzo. Los días siguientes al 23 de marzo fueron caóticos. Internet explotó con teorías. Algunos decían que había sido un experimento del HARP, otros que era el fin del mundo. Los más racionales insistían en que había sido un fenómeno atmosférico natural, aunque no podían explicar por qué había ocurrido simultáneamente en diferentes partes del planeta. Yo guardé silencio, no publiqué nada, no di entrevistas, porque necesitaba entender primero qué había pasado realmente. Contacté con mis fuentes. El astrofísico chileno me confirmó que sus instrumentos habían detectado la onda, pero algo extraño había ocurrido. La onda no había pasado de largo, se había detenido, como si se hubiera integrado en el campo magnético terrestre. ¿Qué significa eso?, le pregunté. No lo sé, admitió. Nunca habíamos visto algo así. Es como si la Tierra hubiera absorbido esa energía, o como si esa energía se hubiera quedado aquí. El ingeniero de la NASA me dijo algo similar, que los satélites habían registrado anomalías, que había fluctuaciones en el campo magnético, que algo había cambiado, pero de forma sutil, tan sutil que la mayoría de la gente no lo notaría. ¿Pero qué cambió?, insistí. El tiempo, dijo simplemente.
Las mediciones temporales están mostrando microvariaciones, nada dramático, pero está ahí, como si el tiempo se hubiera vuelto más flexible. Pasaron semanas, abril llegó, y con abril empezaron a aparecer los testimonios extraños, gente que juraba haber visto a familiares muertos, solo por un instante, como apariciones. Otros que decían haber tenido sueños proféticos que luego se cumplían. Algunos que afirmaban haber experimentado déjà vu tan intensos que parecían recuerdos reales de vidas pasadas. Al principio pensé que era sugestión colectiva, histeria, pero los casos se multiplicaban y algunos eran tan detallados, tan convincentes, que no podían ser inventados. Recibí cientos de correos de gente que me contaba experiencias que no podían explicar y todas tenían algo en común. Habían empezado después del 23 de marzo. Yo mismo empecé a experimentar cosas raras, sueños vívidos donde veía eventos futuros, pequeños, insignificantes, pero que luego ocurrían exactamente como los había soñado. Sensaciones de estar viviendo momentos que ya había vivido, como si el tiempo se estuviera doblando sobre sí mismo. En mayo de 2025 decidí volver con don Mateo, el anciano maya. Viajé a Guatemala. Cuando llegué a su pueblo me dijeron que había muerto 2 semanas antes. Mi corazón se hundió, pero su familia me entregó algo, un paquete que él había dejado para mí con instrucciones de que solo me lo dieran si yo volvía después del equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera, el 20 de marzo, 3 días antes del 23. Abrí el paquete con manos temblorosas. Dentro había un manuscrito, escrito a mano, en español antiguo, las últimas palabras de don Mateo. Decían: el tiempo se ha abierto, la espiral se ha completado, ahora vienen los días del ajuste, días en los que lo que fue será nuevamente pero diferente, días en los que los vivos verán a los muertos y los muertos verán a los vivos, días en los que el velo se levantará poco a poco. No tengas miedo. Esto siempre fue parte del plan, el plan del universo, el plan de la conciencia. Estamos despertando y el despertar duele, pero es necesario. Leí esas palabras una y otra vez y empecé a entender, no era el fin del mundo, era el fin de una forma de ver el mundo, era el inicio de algo nuevo, de una nueva conciencia, de una nueva forma de existir. El 23 de marzo no había sido un evento aislado, había sido un portal, una puerta que se había abierto y a través de esa puerta estaba entrando algo, no algo físico, algo más sutil, una energía, una frecuencia, una posibilidad. Y esa posibilidad estaba cambiando todo. Regresé a España en junio de 2025 y desde entonces he estado observando, documentando, tratando de entender, porque lo que está pasando es real, aunque la mayoría no lo vea, aunque los gobiernos lo nieguen, aunque la ciencia no pueda explicarlo. Algo cambió el 23 de marzo de 2025 y ese cambio continúa, cada día, cada hora, invisible pero imparable. Estamos en enero de 2026, han pasado 10 meses desde aquel día, 10 meses desde que vi la grieta en el cielo y ahora, mirando hacia atrás, empiezo a entender el panorama completo. Las cartas que recibí no eran advertencias, eran invitaciones. Invitaciones a despertar, a prestar atención, a estar presente en un momento crucial de la historia humana. Porque lo que ocurrió el 23 de marzo no fue un evento externo, fue interno. Fue un cambio en la conciencia colectiva, un cambio tan sutil que la mayoría no lo notó, pero que está ahí, creciendo, expandiéndose. He hablado con científicos que en privado admiten que algo raro está pasando, que las leyes de la física parecen más flexibles, que experimentos que deberían fallar funcionan, que cosas imposibles están ocurriendo con más frecuencia. He hablado con gente común, con personas que nunca se habían interesado en lo espiritual, y me cuentan que sienten algo diferente, una inquietud, una esperanza, una sensación de que algo grande está por venir. Y yo también lo siento.
lo siento cada día, como si el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando. ¿Estamos viviendo el último giro de la humanidad? No lo sé, quizás sí. Quizá estamos al final de un ciclo, al final de una forma de existir basada en la separación, en el miedo, en la ignorancia. Y quizá estamos al principio de algo nuevo, de una forma de existir basada en la unidad, en el amor, en el conocimiento. No tengo todas las respuestas, ojalá las tuviera, pero sé esto, algo está cambiando, algo profundo, algo que no podemos detener, algo que quizá no deberíamos detener, porque tal vez, solo tal vez, este es el giro que necesitábamos, el giro que nos llevará a convertirnos en lo que siempre estuvimos destinados a ser. Miro el disco de metal que recibí, el de Tunguska, lo sostengo en mi mano y me pregunto cuándo sabré para qué sirve, cuándo llegará el momento de usarlo. Pero ya no tengo prisa, porque he aprendido algo importante en todo esto. El tiempo no es nuestro enemigo, el tiempo es nuestro maestro y está tratando de enseñarnos algo fundamental, que todo está conectado, que todo tiene un propósito y que incluso en los momentos más oscuros hay luz. Siempre hay luz, solo tenemos que aprender a verla. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por acompañarme en este viaje. Sé que no es fácil. Sé que te he pedido que creas cosas que desafían la lógica, que confíes en testimonios que no puedo probar. Pero también sé que en el fondo algo dentro de ti reconoce la verdad en estas palabras, porque tú también lo sientes. Tú también sabes que algo está cambiando y eso, amigo mío, es lo único que necesito saber, que no estoy solo en esto, que no estamos solos en esto, que estamos juntos. En este último giro o en este primer paso hacia lo que sea que viene, esto es lo que he descubierto, esto es lo que he vivido. Ahora tú decides qué hacer con esta información. Puedes ignorarla, puedes descartarla como fantasía, está bien, lo entiendo. O puedes quedarte con la duda, con la pregunta, con la posibilidad. Y estar atento porque si tengo razón, pronto lo sabremos todos. Y si me equivoco, bueno, al menos habremos hecho juntos un viaje interesante, ¿no? Hasta pronto. J. Benítez